Hola, amados hermanos, queridos amigos, les doy la bienvenida a esta transmisión de la Iglesia del Encuentro La Unión Ezeiza. Les doy la bienvenida a participar de la palabra de Dios. Los saludo con todo el shalom de Dios, la paz de Dios que guardará tu corazón en estos tiempos tan especiales. Así que te recomiendo, querido amigo, que estás ahí mirando, amado hermano, que puedas compartir el link de esta predicación, de este encuentro virtual con tus amigos, para que puedan también aprovechar como vos las palabras y la enseñanza de Jesús y ser desafiados. También podés volver a repasar los mensajes a través de nuestro canal de YouTube. Así que, sea como sea, conectate con nosotros, sino a través de las edades que tenemos en marcha, a través también de las redes virtuales. Tenemos encuentros para niños, encuentros para adolescentes y para jóvenes, también en la edad de los matrimonios, también para aquellas señoras que están viviendo estos días criando a sus hijos sin esposo, llamadas las Déboras. Ustedes pueden unirse a estos grupos, o también puedes hacerlo a los grupos de estudio bíblico, de lectura de la palabra de Dios, de aprendizaje, donde podés profundizar tus conocimientos acerca de Dios y de su palabra. Así que te invito a que puedas participar activamente, que no seas simplemente un espectador, oidor de mensajes bíblicos, que son muy buenos, sino que también te involucres personalmente en aprender, en leer y en compartir con otros los conocimientos acerca de Dios. Así que te doy la bienvenida y vamos a compartir la palabra de Dios. Voy a leer un versículo y luego voy a tratar de explicártelo sin leer todo el capítulo. Está esta historia en el capítulo 8, verso 31 al 59. Pero en el 58 hay una respuesta de Jesús a los discípulos y a las personas que estaban con él ese día. Y les dice: les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Esta historia, este final de esta narración, está enmarcada en un momento en que Jesús pone en duda la paternidad de Abraham, que ellos reclamaban tan rotundamente, y les dice que tienen que meditar acerca de su verdadera relación con Abraham y con la palabra de Dios. Es indudable, y yo reflexionaba en esto mientras leía este texto, que la confrontación de Jesús con los oyentes de su día fue creciendo a medida que su ministerio iba avanzando. No solo en sus acciones y en sus conductas particulares, sino también en los discursos, iba profundizando la confrontación con los líderes de su tiempo, con la interpretación que tenían los fariseos y escribas de la ley religiosa acerca de la palabra de Dios. No solamente eso, estaba confrontando su verdadera interpretación de la historia, de los hechos de Dios a través de Israel y a través de toda la historia de la humanidad. Esa interpretación estaba siendo muchas veces cuestionada por Jesucristo. Jesús no era, desde mi punto de vista, un revolucionario, nada que ver. Jesús no era un subversivo del orden de aquel entonces, sino que era el verdadero intérprete de los hechos de Dios a través de la historia, de los hechos del Señor a través de la historia. No considero a Jesús un simple provocador de situaciones de conflicto, sino que en realidad los oponentes eran los verdaderos subversivos y en realidad los verdaderos revolucionarios, porque estaban cambiando lo que el Señor había dicho en sus leyes, y Jesús lo único que estaba haciendo con sus acciones, sus discursos y sus hechos en particular, estaba estableciendo la verdadera interpretación de la ley de Dios en muchos de los aspectos equivocados que tenían los religiosos de su momento. Luego del sermón que él predicó acerca del pan de vida, que ya había provocado un gran escándalo entre sus discípulos y seguidores, él ahondó más en la fe judía, poniendo en duda lo que ellos pensaban de sí mismos. Ellos se catalogaban como descendientes de Abraham. Y ahí va Jesús al meollo de la cuestión.
Él le plantea a sus discípulos y a sus oyentes de aquel entonces que los verdaderos discípulos eran aquellas personas que seguían fieles, de manera fiel, las enseñanzas que Él les estaba dando, y no los que seguían las enseñanzas de los fariseos y de los escribas de la ley religiosa. Y que si obedecían estas leyes o estas palabras de Jesús, Jesús los haría verdaderamente libres. Y ahí es cuando se confronta y ahí es cuando comienza una discusión profunda acerca de la raíz de la fe judía. Es indudable que lo que primero sale a relucir es la cuestión que nunca podemos eludir, que es el pecado. Al pecar nos hacemos esclavos de un amo. Al pecar nos hacemos esclavos de un amo que se llama pecado. Un amo muy duro con nosotros, muy exigente e intransigente. El pecado es algo que te ata, es algo que me ata, no solo por la acción cometida de ese pecado, sino también me ata emocionalmente y me perturba psicológicamente y modifica sustancialmente mi personalidad. Eso es lo que hace el pecado. Cuando vemos a una persona que está disociada, cuando vemos a una persona que está alterada, si escarbamos un poco más detrás de por qué llega a esa condición emocional o psicológica, nos daremos cuenta de que es producto del pecado de la misma persona y también a veces producto del pecado de otras personas que lastiman el corazón de aquel que está manifestando ciertas formas absurdas de vida o incompatibles con lo que socialmente vivimos. Esa mancha que llevamos dentro, nada la puede quitar. Nadie puede sacarse la mancha indeleble del pecado en su propio corazón. Ese pecado nos esclaviza permanentemente. Podemos tratar de ocultarla, es cierto. Muchos tratamos de ocultarlo. Lo ocultamos con lujos, con ropa, con dinero, con vacaciones, con autos. Otros que no tienen acceso a esas cosas lo ocultan con alcohol, con droga, con sexo, con perversión. De alguna manera tratan de anular esa mancha que está dentro de ellos. Pero nada que existe en esta tierra, nada que existe en este mundo puede quitar la mancha del pecado en tu propia alma, en tu propio corazón. A esto la palabra de Dios no la llama pecado directamente, sino también la llama naturaleza pecadora, la naturaleza pecaminosa que está dentro nuestro, la cual está adherida de tal manera que nos impide verdaderamente librarnos de ella. Por eso Jesús les decía, si ustedes siguen mis enseñanzas y se apropian de mis palabras, yo verdaderamente los puedo hacer libre. Así que Jesús les dice, miren muchachos, si ustedes no se dan cuenta que un esclavo no va a formar parte de la familia jamás, nunca saldrán de este problema. Ahora, el hijo o los hijos permanecen siempre en la familia, en todas las etapas y situaciones particulares en la vida de esa persona. Una persona jamás deja de ser hijo de, porque eso es inviolable, ya nació así, esa identidad está formada en él. Así que Él les dice, si ustedes aceptan mis palabras, se transformarán en hijos de Dios y yo los haré verdaderamente libres. Y esa identidad jamás podrá ser cambiada ni modificada, aun con los errores posteriores que ustedes puedan cometer. Ahora, muy bien, ellos no podían soltar esa falsa confianza en una noción religiosa acerca de sí mismos o de autopercepción como hijos de Abraham. Ellos tenían una falsa confianza en las tradiciones religiosas. En realidad ellos no eran hijos de Abraham, sino eran hijos de una tradición religiosa o de una tradición y doctrina, y cumplían rutinas piadosas a lo largo de su vida, pero en realidad no tenían relación, ni comunión, ni conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que Jesús les dice, miren, yo conozco a Dios, yo lo oí a Dios, yo lo vi a Dios, yo le estoy contando la verdad. En cambio, ustedes no conocen a Dios, quieren servir a un Dios que no han visto en realidad y no le han conocido de primera mano. Así que Jesús puso en duda también el conocimiento real que ellos tenían de Dios.
si a través de su autopercepción ellos no lograban conocer verdaderamente a Dios, necesitaban que Jesús les abriera los ojos. Así que ellos necesitaban verdadera libertad, aunque ellos se consideraban libres. Por eso ellos le decían a Jesús: no somos esclavos de nadie, nosotros somos libres. Pero Jesús les decía: no son libres, yo los haré verdaderamente libres si aceptan mis palabras y mis enseñanzas. Esta libertad de Jesús en su vida no era una libertad teórica. La libertad con que Jesús se desenvolvía era lo que más alteraba a los escribas y a los fariseos. Jesús no vivía una vida religiosa complicada, Él vivía la vida espiritual de manera sencilla. Y esa libertad con la cual Él accionaba y podía sanar en un día sábado, que era sagrado para ellos y no se podía hacer nada, esa clase de libertad alteraba todo el sistema de pensamiento que ellos tenían acerca de Dios. En realidad entonces no conocían a Dios, porque Él estaba sanando a enfermos por misericordia y amor en el día sábado. Entonces, ¿cuántas veces nosotros creemos que conocemos a Dios, pero lo único que tenemos es una doctrina religiosa, tenemos un conocimiento mental de Dios, una autopercepción que no se corresponde con la mirada de Dios ni con la verdadera palabra de Dios? Jesús llega al extremo de decir: miren, muchachos, ustedes de verdad no conocen a Dios y no tienen con estas conductas a Dios como Padre, sino que lo tienen a Satanás como Padre, porque Él es homicida y mentiroso, y ustedes justamente vez tras vez quieren apedrearme, quieren matarme, así que de ninguna manera ustedes pueden ser hijos de Abraham, porque Abraham jamás hizo algo así. Al contrario, les dice, Él se alegró de saber que un día yo estaría aquí con ustedes. Así que ellos seguían empecinados en proclamarse hijos de Abraham, y Jesús estaba tratando de quitarles la máscara que se habían puesto y pudieran entender que la verdadera salvación implicaba una relación personal con Jesús y no necesariamente con Abraham. Tanto insistían ellos que esta frase que les dije anteriormente de que Abraham no se condujo como ellos lo hacían en ese momento, sino que se alegraba de la comunión con Jesús. Entonces ellos le dijeron: pero vos no tenés ni 50 años y pretendés haber estado con Abraham. ¿Quién te crees que sos? A esa palabra de ¿quién te crees que sos? ¿No te suena conocido? ¿Alguna vez no te habrán dicho: pero qué te la das de pastor? ¿Quién te crees que sos? ¿Sos más espiritual que yo? ¿Porque vas a una iglesia ahí en la esquina? ¿Qué? ¿Porque te hiciste evangélico? ¿Ahora sos más que yo? ¿Te crees más que yo? Suelen ser las respuestas de la dureza de un corazón que se resiste a la misericordia de Dios y ante las evidencias de la manifestación divina en la otra persona, las evidencias del respaldo de Dios, como Jesús lo llamaba. Yo tengo el sello de Dios, un sello que vos también podés tener, decía Jesús. Son las evidencias de la verdad del Evangelio. Quiero terminar con esto, porque acá llegamos finalmente al meollo de la cuestión, de la discusión de Jesús con estas personas. Él utilizó un nombre ahí implícito, cuando dijo: antes de que naciera Abraham, yo soy. Y es ahí cuando todos querían apedrearlo. ¿Por qué razón? Te voy a explicar esto para los que no conocen tanto de la Biblia. Él estaba autodenominándose Dios, porque la revelación justamente a quienes ellos reclamaban como padre, o sea, a Abraham, cuando Dios se encuentra con Abraham y Abraham le pregunta el nombre y él dice: yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Y cuando Jesús dice: antes que Abraham naciera, yo soy, estaba diciendo: yo soy el que soy. Por lo tanto, se estaba refiriendo a sí mismo como Dios. Entonces ellos consideraban esto una alta blasfemia y querían apedrearlo. Este es el punto clave de la cuestión. Dios estaba con ellos. Si usted está dudando, mi querido amigo, si vos ahí estás dudando de que Jesús es verdaderamente Dios, acá tenés una prueba irrefutable, histórica, porque verdaderamente Él se estaba proclamando Dios, no cabe ninguna duda.
cuando lo dijo de esa manera, los que estaban con ellos verdaderamente entendieron, mucho más que vos y yo, qué es lo que Jesús estaba diciendo. Por eso querían matarlo, justamente, porque se hacía a sí mismo Dios. Vos por ahí me podés decir, bueno, cualquier loco puede decir que es Dios. De hecho, ha habido en la vida, en la historia, varios locos que dijeron ser Dios. Sí, es posible que esto pase alguna vez y ya haya pasado. Pero respecto de Jesús, tenés que considerar esto. Jamás ningún loco habló de amor al prójimo. Jamás ningún loco habló de perdonar 70 veces 7 a un ofensor. Jamás un loco habló de ayudar a los pobres y necesitados. Jamás un loco se ocupó o preocupó por sanar enfermos, paralíticos, ciegos, etcétera, etcétera. Jamás un loco se preocupó acerca de las injusticias humanas y de la consolación de los sufrientes. Así que verdaderamente esto no sería una locura extremadamente rara, porque generalmente esta clase de locos que estábamos hablando antes son simplemente ególatras que están buscando resaltar, pero que nunca tienen estas acciones de amor frente a otras personas. Así que, querido, tendrás que decidir, si no eres cristiano, si vas a creer o no en Jesucristo como el Dios vivo y verdadero, y que Él era verdaderamente quien decía ser de sí mismo. El destino de tu futuro, el destino de tu vida y de mi vida dependen de esta comprensión. Si como los judíos seguimos diciendo, no, pero yo no soy hijo del pecado, yo no soy una mala persona, porque eso es lo que ellos estaban diciendo, somos hijos de Abraham, no somos pecadores, no somos hijos ilegítimos, es lo mismo traducido a nuestra actualidad sería, pero yo no soy tan malo, hay otros que son malísimos, yo soy bueno, no le he hecho mal a nadie, no he robado, no he asesinado. No se trata de eso, se trata de naturaleza, se trata de que el pecado es una mancha que está grabada en nuestra naturaleza y que no nos podemos librar de ella. Debemos ser sanados por la palabra de Dios, debemos ser regenerados, como dice la Biblia, redimidos, comprados otra vez con una promesa de eternidad. Pretender lo que no somos como esos hebreos y esos judíos con Jesús es absolutamente necio de tu parte y de mi parte. Negar lo innegable, querer esconder el sol con nuestras manos, es absurdo, es torpe de nuestras partes. Tenemos que reconocer la verdad que está delante nuestro, que es una verdad irrefutable. Somos personas pecadoras, somos envidiosos, odiamos, no perdonamos, tenemos tentaciones tremendas en todas las áreas de la vida. En algunas de ellas caemos profundamente. Aunque nos arrepintamos y aunque a veces las abandonemos, eso sí lo hemos hecho y jamás se quitará de nuestro pasado. Nuestro pasado está manchado, queridos amigos. Necesitamos de la sangre de Jesús que limpia todo pecado. Dios te ama tanto y Dios me ama tanto como para tomar forma tuya y mía, o sea, forma humana. Él no necesitaba tener un cuerpo como el mío y estar limitado como mi cuerpo está limitado en la tierra. Él no necesitaba ninguna de esas cosas, pero asumió forma humana para poder identificarse con vos y conmigo, para que dejemos de tener paternidades que no nos ayudan, para ser verdaderamente hijos de Dios. Y la única manera de ser hijos de Dios es aceptando al Hijo unigénito de Dios. Así que espero haberte ayudado con esta palabra. No pretendo agotarla porque hay tanto para decir de esto. Tuve que reducir la lectura porque iba a ser muy complejo leerte todo esto y explicártelo. Estoy tratando de resumirlo de alguna manera para que sea simplemente un disparador de interés, para que vos mismo luego leas en la Biblia, preguntes a quien conoce de Dios, a un amigo cristiano, a tu pastor, a quien sea, y vos puedas ahondar en esto y asegurarte de que eres hijo e hija de Dios. Ese es el fin de toda esta cuestión. Ser hijos e hijas de Dios es lo que Dios espera que nosotros hagamos, que recibamos a Jesucristo, que creamos a la provisión de Dios
y pasemos a formar parte de su familia. No toda la humanidad es hija e hijo de Dios. Todos sí somos criaturas de Dios, pero los nacidos de nuevo somos los hijos de Dios. Los que hemos renunciado a paternidades absurdas para que la paternidad de Dios esté sobre nosotros de nuevo, somos los verdaderos hijos de Dios. Si no tenés a Dios como Padre, si no aceptaste a Jesucristo, entonces lamento decirte con toda tristeza que entonces no eres hijo de Dios. Ser hijo de Dios es aceptar a aquel que sí puede hacernos como Él, hijo, amado, bendecido, como Jesús lo era con su Padre Celestial. Así que te ayudo ahora, ahí en tu lugar, si no hiciste una oración para recibir a Dios como tu Padre, arrepintiéndote, hacela. Es una cosa sencilla, no necesitas una cuestión religiosa para poder aceptar a Jesús. Decí conmigo así simplemente: Padre, en el nombre de Jesús, comprendo la palabra de Dios, entiendo que hay mancha de pecado en mi vida, renuncio al pecado, acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y te ruego que me hagas parte de tu familia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, esto simplemente es el inicio, es el disparador para que Dios comience un proceso en tu vida. Ahora Dios transformará tu interior, sentirás un impacto dentro tuyo, que es un nuevo nacimiento, ante el quebrantamiento interno que se produce cuando hay confrontación con la palabra de Dios y uno entiende lo que Dios le dice. Entonces recibe la palabra de Dios y el Espíritu Santo, como un viento, entra dentro tuyo y pone un sello de vida eterna y reclama tu vida para Dios, y entonces pasás a ser un hijo o una hija de Dios. Te bendigo por ello. Ponete en contacto con nosotros por privado, escribinos a nuestro Facebook y mantenete en contacto. Aprovechá cada una de las predicaciones, de las enseñanzas que tenemos, de los distintos aspectos de ministerio que tenemos en las distintas edades, como te dije antes. Aprovechá el canal de YouTube y crecé en Jesucristo. Este es un tiempo para invertir en leer, en aprender, en conocer más a Dios y tener una calidad de vida del reino de los cielos. Así que Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano, y Dios bendiga a su iglesia. Y vos decís conmigo del otro lado: amén, amén, amén.